bueno, ya solamente decir bien el nombre de tus últimas novelas. Ese fue mi papel esta tarde. Pero ella es española y lo pudo pronunciar machincuepas. Estuvimos practicando toda la comida y lo logró. Felicidades, Ángela. Me tuvo que invitar a un tequila Mario, pero lo logramos. Lograste. Bueno, sin más preámbulo, gracias otra vez a todos y te cedo la palabra, Carmen. Muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto vernos esta tarde. Buenas tardes a todas, a todos. De verdad, un gusto. Y me da mucho gusto también compartir esta mesa con Cecilia, con Mario, con Ángela y festejar el concurso de premio de novela histórica Grijalbo Claustro, que en esta ocasión ha premiado esta novela genial de Mario, que se llama, que está inspirada en la vida del hijo de Morelos, de Juan Nepomuceno Almonte. Y yo me permití escribir unas líneas para dar mi punto de vista en torno a esta lectura que hice. Bueno, el libro se llama Hijo de Tigre, que ya eso invita a muchas cosas. Un hecho es como un saco vacío que no puede tenerse en pie. Para que se sostenga hay que llenarlo con las razones y sentimientos que lo determinaron. Esto lo dice Pirandello, este escritor italiano, que en mi caso, voy a distraerme un momentito, en mi caso marcó mi vida. Hay un libro de Pirandello que se llama Uno, Ninguno y 100,000, y si no lo han leído, léanlo porque de verdad que vale la pena. Bueno, la novela de Mario Heredia me recordó esta idea de Pirandello. Para entender la propia vida, para entender la historia e interpretarla, es necesario conocer las razones, los sentimientos, el contexto que le dio origen. En 1944, George Orwell escribió en la revista Tribune: la historia la escriben los vencedores. Pareciera que esa afirmación, y lo sabemos, sigue siendo una condena, un obstáculo para aproximarnos a la complejidad de la verdad, a sus distintas aristas, a las diferentes interpretaciones de los hechos y de las intenciones. Las palabras de los vencedores no siempre son inocentes. A veces las interpretaciones reducen la realidad a visiones dicotómicas, héroes o villanos, buenos o malos, blanco o negro, arrebatándonos los múltiples matices del gris, transmutando el complejo sentido de lo real para habitar en las conciencias y extender una visión única, homogénea y superficial, con la intención de legitimar el poder y los intereses creados. El uso sofista del lenguaje define, mutila, disecciona la realidad, reduce la vida y simplifica lo que somos, lo que nos pasa, lo que nos rodea, para apropiarse del mundo, para imponer un registro unívoco a lo múltiple y paralizar todo cuestionamiento, toda interpretación o interrogación. A veces, poco a poco, de la bruma del tiempo, de la aparente solidez de los discursos e interpretaciones unívocos de los vencedores, aparecen retazos de la realidad. La verdad se cuela por las fisuras de la conciencia gracias al estudio, al conocimiento, a la investigación, a la imaginación y a los hechos. Y los hechos, se entienden en el contexto que les dio origen y desde la riqueza de la vida misma, desde sus contrastes, y me perdí, y a pesar de sus contradicciones. Esa es la riqueza de la novela premiada que hoy presentamos. Hegel afirmaba que el búho de Minerva aparece cuando ya han caído las sombras de la noche. El juicio se da cuando la historia ya pasó, cuando ya no puede hacerse nada, cuando el presente en el que se tomaron las decisiones ya es pasado,
O como dice el autor, las preguntas llegan cuando no hay nada que hacer. Por eso quizás el narrador de esta historia afirma que el miedo rige el mundo, porque la conciencia sabe que siempre llega tarde. Por eso el autor tiene razón cuando escribe que quizás los que no tienen miedo son peligrosos. Porque actúan desde el dogma y las certezas, no desde la humildad del saber y de la interrogación. Disfruté la novela ganadora del premio Grijalbo Claustro porque habla de la vida desde la vida, porque habla del silencio que antecede a las batallas y a los momentos trascendentes, porque describe los recuerdos hechos jirones y de la capacidad de destrucción y de construcción de los seres humanos, porque habla del tiempo, del deseo, del amor y de la memoria, de la que carecen los pueblos, porque describe el agua que sirve para guiar a los hombres y la vida nómada que extrañamos, porque habla de la presencia de la culpa y del arrepentimiento, de los errores y del hambre y de la sed, del llanto y de esta absurda idea que afirma que los hombres no lloran, porque se aferra a la importancia de los libros y de otras voces, de otras miradas, y porque afirma que todo se escribe en el momento en que se lee, porque reconoce que hay que cantar y bailar a pesar del dolor, del miedo y de la muerte, porque habla de la conciencia y del festejo de ese instante que todo lo cambia, hasta el destino, porque afirma que la conciencia sirve para hacer estallar los espejos que vamos creando con nuestros hechos y nuestra conducta, porque reconoce que a veces el diablo nos habita, es el diablo que no es más que el arrebatamiento del futuro, la desesperanza, porque describe los distintos exilios del espacio y del tiempo, porque habla del cuerpo y de los humores, de la tristeza que se convierte en envidia, en ira, en falta de esperanza, de Dios y de su silencio, de cómo la vida nos va venciendo, de la vejez que no es más que un puro esperar y la anulación de los ideales, de la necesidad de los demás, porque nuestra presencia nos resulta insoportable, de la soledad y de lo difícil que es ser hijo de un héroe. Muchas felicidades a Mario Heredia por elegir a este personaje que invita a otras visiones de la historia de nuestro país, por abrir esa fisura para pensar que los héroes y los villanos de la historia son seres humanos insertos en una vida, en un momento histórico, en una cultura que los explica y que les da sentido. Juan Nepomuceno nos abre a la riqueza que la imaginación posibilita. La vida, la realidad es cambio, movimiento, devenir, contingencia. Tal vez solo la muerte nos ofrece la continuidad definida de la permanencia. Y si no somos de una sola manera, si nuestro ser es devenir, si nuestro yo es otro, si nuestra historia es historia universal y local, si el sentido de lo que somos es el horizonte sobre el que aparece el mundo y es nombrado, si somos tiempo y deseo, cuerpo, sueño y razón, también nuestro mundo y lo que hacemos tiene distintas dimensiones y lecturas. Felicidades, querido Mario. Bueno, pues ahora me toca.
Me da pena, yo traigo aquí como desplegado todo un escritorio de papelitos y así. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, gracias, Ángela, y gracias, Mario, por invitarme a participar de esta celebración de tu libro Hijo de Tigre. En un libro recientemente publicado, César Tejeda, el título es La compulsión autobiográfica, reflexiona sobre la gente que escribe su biografía y cómo es que es una falsedad el tratar de retratar la infancia, porque de alguna manera lo que se logra más bien no es que veamos o conozcamos al niño de las memorias, sino más bien que a través de lo que se representa en ese niño conocemos al adulto que recuerda. Y este juego, de alguna manera, digo, aquí ya solamente Mario sabrá, también desde el juego de la ficción, uno también coloca en los personajes elementos autobiográficos. Esta novela es además una novela histórica y en este caso tenemos a Almonte recordando algunos elementos, algunos momentos emblemáticos de su infancia, que son hechos históricos, pero que Mario a través de la literatura también utiliza para que veamos al hombre. Los recuerdos de Almonte a sus 65 años construyen su contradicción, una ambigüedad que nos abarca a todos como género humano, pero que si pensamos, por ejemplo, en su origen, qué más ambiguo que ser el hijo de un cura y héroe de la patria. ¿Cómo no iba desde entonces a desarrollar la diplomacia? En este caso, bueno, él estará volviendo mucho a esta contradicción, volverá también a un momento en Cuautla, pero en este momento donde arranca la historia, en París, él es como un arma guardada en un cajón. Y cito: los objetos, con el paso del tiempo, también olvidan el porqué de su existencia. Hace tanto tiempo, con sus dedos acaricia cada borde como un verdadero acto de amor, una pistola, un ideal. Sobre su sien se siente tan fría y tan dueña del momento. Nueva York, 1850. Cónsul de México en esa ciudad, la tienda de armas de 2 pisos, hombres de levita exageradamente oscura y limpia, mostrando en silencio a la mercancía sin mirar nunca a los ojos. Un revólver Colt Walker de acción simple con un tambor de 6 recámaras. Los hombres admirando en silencio los estantes de hermosos rifles alineados en su perfección. El olor a madera, aceite, pólvora, las esperanzas estaban de su lado, la vida apenas comenzaba, el mundo era un prodigio. Pero hoy lo que importa es llevar la fiesta en paz, con Dios y con México. Sin embargo, bueno, pues no tendrá esa oportunidad de llevar al 100% la fiesta en paz. Leeremos a través de la novela de Mario también que la novela está estructurada, bueno, como esta narración cercanísima al monte, como un narrador que bebe con él en algunas ocasiones y conversa, pero también tendremos acceso a otros 2 tipos de texto. Una novela que llega a casa de Almonte junto con su correspondencia. También leeremos la correspondencia y bueno, entre las grandes ambigüedades que voy a estar dando vueltas a esta idea que experimentaremos a través de él, leeremos la carta que recibe de Narciso Mendoza, el niño artillero, que, bueno, a quien él dirigió en algún momento cuando fue un general de 9 años, ¿no? Que el otro día platicábamos sobre esto y que tal vez ellos eran los que tendrían que tener el título de niños héroes, ¿no? Pero bueno, hay que llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Y es terrible porque este héroe de la patria, este hombre que cuando fue un niño ayudó detonando un cañón a resolver pues esta toma de Cuautla, escribe en esta carta
esto tan triste, ¿no? Hoy es sabido por el señor general Marín que nuestro emperador hace una invitación a todos los honrados militares de esa aventurosa época para que concurran a la celebridad de nuestra independencia a la capital del imperio. Pero, aunque para mí sería el regocijo y placer mayor que pudiera aparecer en el mundo, pues ocurriría a tener en esa gran capital la gloria de cooperar a la celebridad de lo que tanto trabajo y sangre nos costó ver realizado, me es por ahora del todo imposible por encontrarme sumamente anciano, cargado de familia y sin recursos como estamos la mayor parte de todos los que militamos en esa época por la que tanto suspiro. Y una época por la que también suspira Almonte, bueno, que a diferencia del niño artillero, sí vive en un París, no con esta pobreza, pero sí con un matrimonio aburrido, lleno de silencios y en una especie de sinsentido. Sin embargo, como les decía, en este chisme de correspondencias vendrá también una novela en donde va a redescubrir una chispa de juventud, de la ingenuidad que aún le queda cuando recibe este libro sensual y caótico, acompañado de una carta que invita a un nuevo movimiento, a la posibilidad de organizar un golpe de Estado por reconstruir a ese México tan lejano. Y aquí, bueno, también en algún momento hablo de ingenuidad del personaje porque me parece que, bueno, a mí me recuerda a uno de los personajes secundarios de una novela de William Faulkner que se llama Absalón, Absalón, que es Charles, que este personaje también es hijo de un general, del general Zutphen, está tratando de ir a buscar a su padre, está también en una situación muy sensual y cestuosa, ¿eh? Y él tiene 30 años y entonces se siente viejo y se sorprende cada que ocurre algo en la novela, cada que su propio padre o su hermano o una mujer lo sorprende, en silencio se dice a sí mismo, por Dios, me doy cuenta en este momento que todavía soy joven. Y me parece que esto es algo que le ocurre de alguna manera a Almonte. Tiene 65 años, sí, está aburridísimo en París, sí, pero en su interior es todavía un hombre joven. Y bueno, voy a leer un fragmentito que también me da mucha risa porque muestra, repito, esta ambigüedad, ¿no?, del viejo joven, ¿no? Las voces comienzan a alejarse, como en el restaurante con los 4 viejos. Las voces cada vez más lejanas. Pura decepción, pura angustia, pura vergüenza. ¿Qué día? ¿Por qué? La gente a su alrededor con sus sonrisas estúpidas, que espera quién sabe qué, pero que siempre espera. ¿Será que tú esperas algo ahora, mundo miserable? Ernesto sigue platicando entusiasmado con ese desconocido de pie, haciéndolo sentir cada vez más pequeño, más insignificante, como si lo estuviera pisando. 2 mujeres pasan junto a la mesa y empujan su silla. Perdón. Juan se levanta, se apoya en la plancha de mármol, observa sus vetas. Una hormiga camina junto a su mano, la mira un segundo. Luego observa a los 2 muchachos sonrientes y deja caer su dedo sobre el insecto con mucha rabia, con mucho coraje. Me disculpo, dice en un perfecto francés, tengo que abandonar a los señores. General, un placer haber platicado con usted. Recuerde lo que le dije, lea la carta. Tiene que regresar a México como un héroe. El pueblo se lo demanda. El pueblo me lo demanda. Niño pendejo. A mí me encanta, me encanta. Pues bueno, algo que también va a ocurrir en la novela es que constantemente el personaje de Almonte va a vivir, como contaba Carmen, este miedo y también el deseo. También va a vivir esta especie de vacío de las sonrisas, de las apariencias, que también me hace pensar en preguntas que nos hacemos hoy, ¿no? Este es un hombre del siglo XIX,
pero que también se ve consumido por preguntas que tienen que ver con nuestro pequeño papel dentro de la pequeña historia de nuestras pequeñas vidas en las que no hay un narrador, a diferencia del que tiene Almonte, que es Mario, y sobre el que en algún momento el mismo Almonte se pregunta, ¿quién nos escribe? ¿Y por qué nos empeñamos en mirar atrás? Almonte somos todos. La novela de Mario Heredia, si bien en algunas entrevistas varios le preguntan por qué escribir sobre un traidor, es más bien una reflexión sobre la naturaleza humana. Somos lo que recordamos, lo que otros recuerdan de nosotros, somos lo que añoramos, somos esta idea fugaz del hartazgo, de la apariencia, de la risa ligera, somos nuestra correspondencia o somos las sombras de quienes vinieron antes y que proyectaron su nombre, su herencia sobre nosotros. Y para terminar nada más, quisiera leer este último fragmento justamente sobre la sombra. Una mañana, al salir del palacio, el general me dijo que estaba muy cansado, que le gustaría dedicarse a un oficio sencillo. Algo como una pequeña granja, me dijo. Yo sonreí pensando que quizá se vería muy bien vestido de campesino. ¿Sabe usted que en el lugar donde nací la tierra es muy pródiga? Mi padre, el cura Morelos, también sembraba, aunque su abuelo lo enseñó a leer más que a sembrar y su papá era carpintero. Mi padre trabajó en una hacienda de muy jovencito y ahí aprendió a arar la tierra, a ver germinar los frijoles, las mazorcas. Y mientras caminábamos en Hyde Park, me dijo que el joven que sabe manejar la ambición será feliz. Yo nunca lo he sido, fallé. Quizás si me hubiera quedado en mi pueblo, dijo, si mi padre no me hubiera hecho general ni capitán, si mi padre no me hubiera llevado a luchar, habría sido alguien feliz. Nos sentamos en una banca y guardamos silencio un buen rato. Luego, el general, apoyándose en su bastón de mango de plata, me dijo que había nacido en pecado, que Dios nunca perdonaría a un muchacho nacido de la lujuria de un cura excomulgado. Los hijos pagamos por los padres, lo repitió varias veces, y luego empezamos a hablar de pintura. Pues bueno, con esta cita termino y les agradezco su atención y más bien los dejo ahora con Mario Heredia para hablar sobre este personaje que al menos a mí, pues a través de la distancia del tiempo y siendo yo una persona que no suele leer novela histórica, me atrapó y me enamoró profundamente y me pareció también un espejo de las angustias que en algún momento todos como humanos compartimos. Muchísimas gracias, Mario. ¿Yo? ¿Quién escribió esta novela? Yo ya no me acuerdo. Bueno, las presentaciones de libros normalmente son de agradecimientos y bueno, primero que nada quiero agradecer a Carmen, a Cecilia, porque realmente cuando uno escribe una obra, una novela, un libro, siempre está buscando al lector, ¿no? Aunque sea uno. Y bueno, aquí ya tengo dos maravillosas lectoras, que con eso ya me conformo. De verdad, muchas gracias. Gracias a Ángela Olmedo, mi editora, que ahora ya somos amigos también, con los tequilas, nos hicimos amigos. Una gran editora, trabajamos increíble la novela. De verdad fue muy placentero trabajar con ella y creo que siempre de un trabajo en equipo pues bueno, viene una amistad y aquí está esa amistad. Obviamente agradecer a Random House, a Grijalvo, al claustro, ahora ya no eres mi presentadora, eres la rectora, entonces al claustro de Sor Juana por este premio, a Random House.
los premios son maravillosos porque por unos minutos uno se siente de verdad maravillosamente importante. Luego ya otra vez cae en lo que siempre. Pero bueno, también me siento muy halagado porque dice uno, yo gané un premio, pero pues ¿quién fue el jurado? Bueno, fue Panchito Márquez y Juanita, y dice uno, bueno, pues está bien. Pero en este caso, bueno, pues fueron dos grandes escritores, Eduardo Antonio Parra y Mónica Lavín, que a los dos admiro y que les tengo mucho respeto, y pues realmente pues me sentí más contento, ¿no? Y más contento cuando me depositaron mi dinero. Y más contento y un poco agobiado cuando pues vino todo este rollo de las grandes editoriales. Yo, como muchos que están aquí, y que agradezco a todos que estén aquí, pues muchos saben que siempre he publicado en pequeñas editoriales o en editoriales de las universidades, que casi no hay promoción, y de pronto pues descubrí que este monstruo que es Random House pues tiene otra forma de hacer las cosas, y pues sí, uno de pronto se agobia, ¿no? Hoy tuve entrevistas desde las 9 de la mañana hasta que nos fuimos a comer, y fue así como que se siente uno padre, pero dice uno, ¿cómo le hará Vargas Llosa y cómo le harán estos que están todo el día? Por eso se vuelven insoportables, ¿no? Pero bueno, yo no me voy a volver insoportable porque fue un día nada más. Entonces, bueno, pues quiero agradecer, y no sé si quieren que lea algo o que haya preguntas, o bueno, hay tiempo, ¿verdad? Pues igual leo algo. ¿Quieres que te preste mi libro rayadito? Sí, préstame tu libro, a ver si puedo. Le quito, nada más le las quito cosas. Ahí tú perdonarás, María, está rayadito. Y bueno, pues me gustaría agradecer a cada uno de los que están aquí, porque tengo compañeros de trabajo, alumnos, compañeros del IPADE, amigos de toda la vida, en fin, pues de verdad, no quiero nombrar a nadie porque siempre quedaría alguien que a quien no nombraría, ¿no? Entonces, les voy a leer quizá uno de estos capítulos que habla un poco de la infancia, de lo que decía Ceci, y luego les leo una parte de una carta que le escribe Juan Nepomuceno a Benito Juárez, ¿no? Gracias, todavía no leo y ya están aplaudiendo. Mucha gente me ha preguntado quién es el que narra esto. Muchos piensan que es Émile Zola, y yo cuando lo escribí no era Émile Zola, era un compañero diplomático que conoce Almonte. Pero pues pero la maravilla de la literatura es que cada quien la lee como quiere, y yo lo que quisiera es que mi libro tuviera 1000 lecturas, ojalá. Entonces, ¿quién lo escribió esto? Pues no sé. Ustedes tómenlo como quieran. El general me contó que en 1820 volvió a Carácuaro. El templo aún existía, pero estaba en ruinas, me dijo mientras le daba un sorbo a su brandy. Pesado y sencillo, con su pequeño campanario y su cúpula vencida, parecía una sobreviviente de una batalla. Antes de entrar me dijo que había mirado hacia arriba. El gallo de hojalata que giraba y giraba cuando era niño y había buen viento, ya no estaba. Dentro del edificio, al levantar la vista, solo vio aquel círculo azul coronado de ramas, como el ojo de un dios todopoderoso y seco, lejano, hostil. También me contó que las palomas anidaban en todos los rincones y su alborozo daba mayor fuerza al silencio. En la parte superior del altar vacío, un gato lo miraba fijamente, como aquel, me dijo, señalando a otro gato que por coincidencia descansaba sobre la barra del bar. Me senté en un pedazo de la cúpula y lloré, me dijo. También me dijo que luego había salido y había caminado hacia la casa, que hacía un calor del demonio y que los perros que salían de las puertas de madera ladrando le recordaban a su infancia. Abrió la puerta con esa llave grande y simple que le había entregado su tutor junto con el dinero meses antes de salir de Nueva Orleans. Aunque en realidad, dijo, era más pequeña de lo que la recordaba. La casa estaba vacía casi por completo. Solo en una vieja recámara, en un rincón, estaban todos los tesoros. Los vidrios estaban manchados, pero habían resistido. Solo uno, el del lado derecho, estaba estrellado de una esquina. Era como el trozo de un recuerdo.
Había un ropero sencillo. Abajo seguían sus 2 cajones con agarraderas de cuero. Un cajón guardaba una carpeta tejida, quizá por mi madre, me contó. El otro contenía algunos sobres con correspondencia de su padre que quiso leer en ese momento, pero eran tantos que mejor los guardó con cuidado en su carpeta de piel que siempre cargaba. Al abrir las puertas de ese ropero habían aparecido el traje y el sombrero, junto con la sotana hecha jirones solamente. Había un pequeño escapulario que colgaba inmóvil frente a la ropa. Solo, me dijo, demasiado solo. Ni siquiera quiso quedarse a dormir. La cama le dio asco. Dejó el pueblo sabiendo que no iba a volver nunca. Recogió las pocas cosas que pensó tenían algún valor y salió. Me dijo que no quiso voltear cuando se alejaba entre nubes de polvo, que recordó a aquella mujer bíblica que al voltear se había convertido en estatua de sal, pero que no fue tanto por eso que no volteó, sino porque le dolía. En ese momento, me dijo, después de darle otro trago al brandy, el corazón. Me contó también que en esa caja había unas tijeras de plata que, según su padre, habían pertenecido a su abuelo. También unos guantes de cuero muy suave, una balanza para pesar sacos de harina, una pequeña imagen de un santo, pero de eso, me dijo, nada estaba. Y era como si estuviera en un lugar donde nunca había estado, como un jirón de recuerdos de otra gente, solo un jirón. Entonces el general se había quedado viendo cada objeto del bar donde ya habíamos bebido varias copas. Miraba todo con gran detenimiento y una especie de sorpresa en su rostro, como queriendo apropiárselo. Y comprendí un poco lo que le sucedía. Ese lugar donde hubiera querido descansar, me dijo, ¿pero a quién pedírselo? ¿Quién se podría encargar de llevarme ahí y enterrarme en ese pequeño cementerio que mi padre inauguró con la tumba de su primera mujer? Luego se había quedado callado, mirando el fondo de la copa. Después reaccionó y pidió que se la llenaran. La vuelvo a ver como aquella tarde, con sus trenzas gruesas y sus enaguas que bailaban con el viento. Llevaba una blusa muy blanca y su sonrisa llenaba la tarde. Me sentaba junto a ella en el primer escalón de 3 que había para entrar al atrio de la iglesia. Ahí, junto a ella, me envolvía su olor agrio a humo y nixtamal, a sudor limpio de agua cristalina. Me dijo, son pocos los recuerdos de esa época, no hay movimiento, es como si fueran estampas que se persiguen. Mientras salíamos a la noche fría y oscura de un Londres asfixiado entre la niebla y el humo del carbón, mientras esperábamos a que el coche nos recogiera, el general me tomó del brazo y me dijo, es una gran responsabilidad ser hijo de un héroe. Durante esas veladas que duraron muchos meses y podían prolongarse hasta altas horas de la noche, el general hablaba de libros, de exposiciones y sobre todo de la situación del país. Fue ahí donde me contó su idea de ofrecer el trono de México a un emperador europeo. Sería la única forma de devolver la paz al país y detener el expansionismo norteamericano. A mis preguntas sobre qué hubiera pensado su padre de que el país volviera a ser gobernado por un país extranjero, sonrió. Mi padre luchaba porque le devolviera el poder a Fernando VII, dijo, y claro, dar un poco más de poder a los criollos y a los mestizos, pero nunca pensó en crear un país independiente. Las consecuencias son visibles, siguió diciendo, mire cómo está ahora, no el de ahora, sino de esa época. Mucho tiempo después me enteré que el general había participado en el convenio de Londres, que había vuelto a México junto a las 3 potencias extranjeras y se había querido proclamar presidente. Pero eso fue después. En esas caminatas nuestras pláticas versaban más sobre arte y naturaleza. El general leía mucho y estaba al tanto de todas las novedades literarias en inglés y francés. Los cielos de Turner son mejores vistos por el alma del pintor que por sus ojos, exclamó una tarde al salir de la exposición. Luego se quedó mirando el cielo que a esa hora, como coincidencia, tenía reflejos violetas y tenues azules, y una nube oscura que estaba flechada por 2 hilos de luz. Olvide mi comentario, dijo, ¿o será mi alma la que está observando? Con él visité muchas veces el Museo Británico. Podía pasar horas mirando una sola pieza egipcia o las pequeñas tablillas de escritura cuneiforme.
En una ocasión, mientras descansábamos en una banca, me dijo: no cabe duda que el hombre ha sido el constructor más destructivo de la historia del mundo. Y luego recapituló: o el destructor más constructivo, solo Dios lo sabe. Siempre hablaba de Dios, creía mucho en Dios, no sé si por ser hijo de un cura excomulgado. El general decía, además de los restos de su padre, que estaban resguardados en una caja de terciopelo rojo y con candado de plata, y que a pocos dejaba ver, tenía una caja de madera forrada de cuero que afirmaba había pertenecido al cura Hidalgo. En ella había 2 pequeños frascos de vidrio esmerilado. Eran para dar los santos óleos, me dijo el general, y este es un Nuevo Testamento muy antiguo que también le perteneció. Era un ejemplar que no tenía fecha, pero que pensaba uno que se desbarataría entre las manos. Nunca había visto una Biblia tan antigua, tan primitiva. El general recordó que fue de los legados que le dio su padre y que él se llevó a Nueva Orleans. Si no me lo hubiera llevado, se habría perdido. Cuando me invitaba a su casa, su mujer, Dolores Quesada, una mujer muy ruda y mal encarada, quien no se imaginaba que en un futuro cercano sería dama de compañía de una emperatriz belga, nos atendía con brusca solicitud, siempre callada. Pero cuando algo se le preguntaba, contestaba con una voz muy hermosa, cantarina. Hablaba un inglés perfecto, lo mismo que el francés, a diferencia del general, que nunca pudo quitarse ese acento de indígena americano. El general y yo caminamos muchas veces juntos y gran parte de la ciudad de Londinium, como la nombraba él. Le gustaba mucho que lo acompañara a ver las ruinas de las murallas, de las torres, y a imaginar cómo sería aquella ciudad que en el siglo II llegó a tener 60,000 habitantes. Le gustaba que camináramos juntos a los restos de la muralla e imaginar la magnificencia de aquella ciudad fortificada. Imagine usted, me decía, al procurador Julius Classianus tratando de salvar la ciudad de los embates de Bodaicea, y luego guardaba silencio y su mirada se perdía en aquellas piedras, y quizá volaba hacia su país donde él mismo había librado grandes batallas. Este lugar me lo enseñó mi maestro, el señor Michelena, me decía con gran orgullo. Cuando llegué a Londres fue él quien me llevó a presentar credenciales con sus majestades en el Palacio de Buckingham, quien me presentó con todo el cuerpo diplomático avecindado en Londres. Y luego, con una sonrisa pícara, me decía: también fue él quien me hizo un adepto de la ópera y del teatro, y de esos salones que usted ya conoce. Así charlamos infinidad de veces, hasta que una tarde recibí una carta sellada con el escudo de México donde me avisaba, de forma muy escueta, que se marchaba de Londres, que regresaba a México por una misión especial, pero no me dijo más, y yo no se lo pregunté. Sabía que no debía preguntar. Eso lo sabemos muy bien los diplomáticos. Gracias. Pues tenemos, me parece que unos 5 minutitos más y podemos dejar el micro abierto por si alguien quiere hacerle alguna pregunta directamente a Mario o alguna, una observación general sobre la novela, si es que alguien se anima. Gracias. Voy a pararme, sirve que me ven. Antes que nada, felicidades. Soy una lectora que lo ha seguido por algunas cuantas revistas. Mi pregunta va más enfocada al cómo es usted como escritor, qué libros lo han influenciado en la forma en la que escribe, qué lo motivó a escribir esta historia, tiene alguna rutina de escritura. Y soy escritora, me encantaría recibir un consejo, me gusta mucho la forma en la que escribe, su voz narrativa me parece muy bonita. Entonces, ya. Nada más eso. Primero, gracias. Gracias por... Y qué joven y qué padre ver jóvenes que siguen leyendo esta tontería de que se iba a acabar el libro. Pues, gracias por seguirme, gracias por leerme. Pues, ya se me olvidó todo lo que me preguntaste, pero ¿cuál era lo primero que influencias. Rutina. Mira, eso de influencias es muy relativo. Yo creo que,
híjole, pues todo lo que lee uno se queda. Por ejemplo, hace rato que Ceci estaba leyendo un fragmento, salió algo que decía, el mundo era un prodigio, ¿no? Y ese es el nombre de un libro, que es una frase de un poeta del papá del que se acaba de morir, de Huerta, de Efraín Huerta, que es El mundo es un prodigio. Y bueno, ahí está en mi libro. Entonces, siempre uno está plagiando sin darse cuenta, ¿no? Por todas esas influencias que tiene, no solamente de los libros, sino de todo, ¿no? De los amigos, de anécdotas, de lo que te contaron tus papás, de lo que tú viviste, etcétera, ¿no? Te puedo decir que escritores me gustan y me han servido mucho, que son los escritores norteamericanos, como Faulkner, como Capote, como Hemingway, que son muy diferentes a nosotros, ¿no? Son mucho más económicos. Carver, obviamente, tenemos que leer a Carver. Somos tan barrocos los mexicanos que necesitamos leer a estos autores que nos enseñan que con pocas palabras podemos decir lo mismo. Entonces, pues, son los que podría decirte. ¿Y qué otra cosa era? ¿Rutina? ¿Alguna rutina? ¿Alguna rutina? Bueno, pues no. Yo escribo cuando puedo, diario, eso sí. Lo único que te puedo decir es que tienes que escribir diario, aunque no tengas nada que decir, escribe, porque es un oficio, es como ser zapatero, es como cualquiera, entonces tienes que escribir diario. Aparte, si tienes la necesidad de escribir, si no tienes la necesidad de escribir, entonces dedícate hay 1000 cosas en este mundo que hacer, tebolera, stripper, taquero, diputado, que ganan muy bien, o sea, tienes 1000 cosas que hacer. Para escribir tienes que tener la necesidad. Creo que eso es lo más importante. Y pues ¿Por qué la historia? Porque esta historia. Porque esta historia, bueno, pues les cuento rapidísimo. Esta historia nació porque yo estaba haciendo otra novela, que era un proyecto del sistema, que era sobre un personaje de mi tierra, de Orizaba, que era el señor von Schaffer, que fue gobernador del castillo de Chapultepec, y estaba investigando sobre él, y de pronto me encontré que una de las damas de compañía de Carlota había sido Dolores, la esposa de Almonte. Yo dije, ¿quién es Almonte? Y entonces, pues me tocó la puerta Almonte, me dijo, soy yo. Y me acordé, dije, ¿tú eres hijo de Morelos? Me dijo, sí. Le dije, oye, qué friega te pusieron. Y entonces, pues de ahí empecé a investigar un poco más sobre él y me di cuenta que era un personaje fascinante. Yo no creo ni en héroes ni en traidores, lo dice Carmen bien en su ensayo. Yo lo que quise fue revivir a este personaje que, aparte de gran militar, fue gran diplomático, falló en muchas cosas, yo creo, como todos los seres humanos, pero más que nada, pues un personaje lleno de claroscuros, que todos lo tenemos. A mí cuando me dicen, ¿pero por qué escribiste sobre un traidor? Le digo, bueno, pues yo creo que todos los seres humanos tenemos el derecho a que alguien escriba sobre nuestra vida, y todas las vidas pueden ser maravillosas, pero ser hijo del siervo de la nación, pues imagínense nada más qué responsabilidad, y pues por eso me sentí tan identificado con él, no porque mi papá haya sido siervo de la nación, ni mucho menos, ¿verdad? Pero porque siempre tenemos a estos figurones encima, ¿no? Siempre tenemos a los padres, infancia en destino. Entonces yo creo que pues fue trabajar en eso, ¿no? Trabajar en eso y irlo armando y ponerlo a actuar, y de pronto pues ya no era Almonte, era Mario Heredia, y de pronto otra vez era Almonte. Y pues esa es la maravilla de la literatura, que cuando ya, y esto no es un cliché, es cierto, ya cuando Ceci y Carmen estaban hablando del libro y todo, de verdad que siento que yo ya no lo escribí. Eso es real. Tengo amigos aquí, bueno, escritores, que lo pueden decir. O sea, el momento en que se publica y el libro sale, se te va y ya no es tuyo. Por eso ya empieza uno a tratar de escribir otra cosa, porque si no te suicidas. Entonces tienes que ponerte a escribir otra cosa. Entonces, y siempre pensando que vas a hacer algo mejor. Eso es maravilloso. Somos tan inocentes que decimos siempre, está bien, pero creo que puedo hacer algo mejor. Bueno, pues ya hablé demasiado. Ya se acabó el tiempo. Fueron 2 minutos, creo que. Mario decía me hace pensar en 2 cosas. En el Fausto, cuando Fausto vende su alma, la propuesta es, si tú me vendes tu alma,
yo te voy a permitir que detengas el momento por tan bello. Y yo les afirmo que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros seríamos capaces de tener ninguno de los momentos, aunque sea el más feliz, que siempre esperamos algo más, siempre hay algo más. Y luego respecto de la novela histórica o de cualquier texto, yo creo que cualquier cosa que escribimos es finalmente referencial, es como una confesión. Tú te identificas con Almonte, pero hay una confesión ahí. Y el texto se cumple porque tú dices de ti al decir del otro y porque el lector lee de ti lo que está leyendo de sí mismo. Exacto. Es un juego de espejos, ¿no? Entonces, eso es lo rico de la literatura, ¿no? Y en algún momento Octavio Paz lo dice, finalmente mi texto se cumple cuando el otro lo lee. Son tangencias, son espejos, son vislumbres, y por eso es tan rico tu texto también. Gracias, Carmen. Gracias, perdón por de verdad, metiche. No. Gracias a todos, de verdad, por estar aquí en este caótico viernes de la FIL, entre los pleitos de todos estos poderes y egos espantosos, pero está la FIL presente, están los libros, están los escritores y todos los demás pinches políticos que vayan a donde quieran. Muchas gracias. Muchas gracias.